Bueno, pues sobre este trabajo y sobre el trabajo con declinación magnética también hay mucho que hablar, que podemos igual luego debatir, no sobre nuestro colectivo, pero sí no se habla mucho de colectivo, pero a mí me parece que este es un foro interesante para ver lo complicado que es muchas veces trabajar en colectivo y cómo se trabaja y nosotras, por ejemplo, el hecho de ser dentro de esta disciplina de creación, pero desde posiciones diferentes, también hay unas negociaciones y unos procesos que estamos constantemente revisando. Bueno, no me quiero pasar de mis 15 minutos y quería el último fragmento que os voy a poner. Igual tiene que ver de una forma más oblicua con lo que estamos hablando, pero también quería hablar de este tema, especialmente en nuestra mesa, se va a llamar conspiraciones poéticas, pues de los regímenes de mirada, ¿no? Yo trabajo con la cámara especialmente, con audiovisuales, entonces pues de temas de la cámara que escucha, de la democracia de los objetos, de la forma de trabajar con la representación, que hablaba también ayer Miguel Ángel en su presentación. Entonces, el último fragmento pertenece a una película que acabo de estrenar y que, si estáis en Madrid, hasta el 20 de noviembre está en la Fundación BBVA, porque nos dieron una beca a algunos de nosotras para realizar una beca. Está también una película muy interesante de Regina y Miguel, y también el compañero Andrés Senra tiene ahí un trabajo sobre inmigración. Perdona, estoy como una rana, ¿no? No estoy nerviosa, lo que pasa es que creo que ayer salimos hasta demasiado tarde. Y la película se llama ¿Te acordaba tú el Filipinas? Que es un idioma, el único idioma criollo que existe en Asia, que se habla en el sur de Filipinas, en una zona que se llama Mindanao, que es una zona conflictiva, complicada. Y es un idioma muy interesante porque refleja el tema de la película, que habla de la globalización, pero no solo la globalización presente, sino también pasada, ¿no? Desde el siglo XVI. Es una película que es crítica con todo el legado español en Filipinas, y que a través del cordón umbilical, a través de la idea del lenguaje, de lo que hablamos, de los rastros, de las hibridaciones, de la huella de todo lo que quedó y se ha digerido, cómo se ha digerido en Filipinas, y por eso está en el título, en chabacano. Y justamente estaba pensando que es una película de 80 minutos, qué extracto poner. Estaba todavía en Madrid pensando si poner una parte en chabacano o una parte de lenguaje, y decidí poner una parte que tiene que ver con religión, que es una de las herencias más grandes que ha quedado de la violencia colonial, las diferentes olas de violencia colonial que ha atravesado Filipinas. Entonces, bueno, hoy que estamos de nuevo en una iglesia, vamos a ver este clip, y bueno, espero que podáis verla en algún momento, la película completa. ¿Puedes parar, Nacho? Puedes empezar cuando está la luz quitada, perdona, es que si no, no se ve. Perdona. Shops Direct Stores, Watson's at leading drugstores. Sa Fiber Health, malinis ka talaga. Pagpapayag na ibibigay ay iba ang tatak. Maraming parehong fiber, pero iba ang Fiber Health. Kapag wala pong Fiber Health sa inyong bibilhan, tumawag lamang po sa amin sa 0918-358585. Halina at mag-aral at matuto sa kaunlaran sa agrikultura. Kaunlaran sa agrikultura. Programang tumatalakay sa mga magabagong teknolohiya sa pag-aagrikultura tungo sa mga klase pagsasaka. Kaunlaran sa agrikultura. Tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, kasama sila. Mass intention for the Agustinian community of Intramuros. For the special intention of good health of Elisa Olivas. It's so short, Pandak.
See? So if the phrase is a description of local language, that place was probably named before the coming of the Spanish. And then the Spanish come along in the 16th century and they bring Catholicism. And so now because of that, in the Philippines, we have places with names like Santiago, San Agustin, Santa Ana, Santa Elena, Santa Isidro, Santa Isabel, Santa Patechana, Santa Pilar, San Lorenzo, San Joaquin. If you have a place named after a santo or a santa, that place was probably named by the people who brought those santos to us. He is the reason for our joy. He is the source of our peace and our determination to become better Christians. Bien, pues mi trabajo tiene que ver con, está como atravesado por el género, por temas de género. Trabajo en temas de documental, ensayo, en colectivo. He trabajado con mi hermana Gabriela en documentales en el Estado español y fuera, trabajo en colectivo y creo que justamente la situación de estar dentro y fuera de este mundo que llamamos arte o no, es de lo que estamos hablando estos días y me gustaría seguir hablando de estos temas en la mesa de debate. Y si tenéis casi todo mi trabajo está colgado en la web o nuestro trabajo. Y si esta tarde también vamos a poner en el archivo Ares algunas de nosotras fragmentos de otros trabajos. Yo ya estoy. Muchas gracias, Ali. Tiene la palabra Daniel Miracle. Cuando quieras. Hola, sí. Bueno, aquí me pongo el cronómetro. El nivel es muy alto, gracias por invitarme. Ahora ya me he quedado muy anonadado.
Mi reflexión, y seré breve para así compensar, digamos, las otras intervenciones muy interesantes. Digamos, la reflexión que quería poner aquí sobre la mesa es sobre el sistema o el poder, ¿no? Digamos, estamos en un contexto que de alguna manera pensamos que nos oprime. Este sería un ejemplo, ¿no? Situaciones. Situaciones es anti-institucional, pero es institucional, ¿no? Estamos aquí todos, bueno, no somos artistas, pero hacemos arte, o somos artistas y tal. Entonces, el sistema es dinámico y es complejo, ¿no? Como todo. Es decir, el underground podríamos considerarlo, si por ejemplo es bueno, como preinstitucional, ¿no? Enseguida el sistema lo absorbe. Y estas son pues cosas que aprender a identificar, digamos, el peligro de nuestra inopia es lo difícil, quizá, y luego reaccionar a ello. Entonces, desde luego hay muchas luchas abiertas, o sea, el patriarcado, digamos, el control, ¿no? Como poder, como primero empieza por el control y luego la represión, ¿no? Digamos. Pero estas formas van cambiando. En el mundo digital, que decía María Cañas, pues ya no hay una censura estricta, hay una censura barata, digamos, pero, digamos, la censura actúa de otra manera con una bueno, superproducción de información paralela donde no sabes qué elegir. Entonces, bueno, pues si tú miras en Internet, probablemente los marcianos existen, aunque la academia dice que no. Entonces, ¿dónde quedamos? En esa confusión, en esa diversidad, pues a veces no sabemos si lo que estamos haciendo es luchar para enriquecer el sistema o, digamos, luchar para, digamos, mejorarlo, o la emancipación del sujeto, de la sociedad. Yo ahora he hecho un taller aquí en la facultad, también muchas gracias, me lo he pasado muy bien con los estudiantes. Intentaba enfocar pues, los estudiantes pues, en lo que se llama esto, un arte como herramienta de transformación social frente a un arte más formalista, ¿no? Y de todas maneras, bueno, pues también cuesta identificar, digamos, lo que puedes hacer que con capacidad de transformación, ¿no? Y que no se alimente en retroceso. Hay varios ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo, Le Corbusier, cuando hizo la unidad de habitaciones en Marsella en los años 30, lo hizo para salvar un bosque. Entonces hizo un edificio vertical. Claro, los promotores pensaron, qué buena idea, cortamos el bosque y hacemos más edificios verticales. Digamos, o Santiago Cirujeda también hizo, pues, como una broma en una feria de arquitectura, un espacio un habitáculo de 30 metros cuadrados con materiales de reciclaje de construcción, y creo que en ese momento pues la ministra de Hábitat, de lo que sea, que tenía un despacho mucho más grande que 30 metros, pues digamos bajó el nivel de la unidad habitacional a un mínimo de 30 metros, ¿no? Entonces son acciones artísticas, ¿no? Que de alguna manera repercuten en contra, digamos, de la sociedad también, porque el sistema puede absorber muy fácilmente las cosas y también, bueno, hay que reconocer que estamos dentro del sistema, que es esta contradicción que nos hace encontrarnos aquí, ¿no? ¿Dónde estamos, no? ¿Quién está? Bueno, pues muchos de los que estamos aquí, pues digamos, nos financian las instituciones o la recaudación estatal, que luego lo que no va a salvar bancos, pues va, digamos, a los sueldos o a los proyectos artísticos, etcétera, y justamente, pues nos pagan, digamos, para que podamos, digamos, criticarlo o enriquecerlo, ¿no? Y ahí, bueno, hay una especie de tensión extraña, ¿no? Y por eso, a veces, para mí, los artistas referentes pues serían los hackers, ¿no? Alguien que son anónimos, ¿no? Anonymous, por ejemplo, que ya es un colectivo anónimo, etcétera, que de alguna manera interviene y hace glitches, ¿no? en ese sistema, sin autoría, ¿no? Bueno, hay algunos autores como Snowden o Assange, ¿no? Que dan la cara por ello y desde luego son perseguidos y, digamos, son criminalizados por, digamos, despertar
bueno, o hacer una grieta en ese sistema, aunque al final no cambia nada, ¿no? También han recogido una frase de una entrevista en Cuenca, gracias, mientras tuteaban, que la tecnología no es inocente, es decir, nos planteamos esto del móvil, bueno, estamos absortos o no, o bueno, muy vinculados, por lo menos muy atados, ¿no?, a muchas cosas, a mucha tecnología y tal, que quizá nos separa, digamos, de esta intervención y esta comunicación y esta participación entre nosotros de otra manera, ¿no? Por ejemplo, sin mediar con la tecnología, ¿no?, que es bastante importante también. Y bueno, ahora este sería un poco la idea que quería transmitir, digamos, esta continua reflexión que tenemos que hacer de dónde estamos y dónde vamos, y si lo que hacemos, digamos, realmente es, digamos, para mejorar pues uno mismo y todos, ¿no? En el ideario anarquista pues se dice que hasta que todos no seamos libres, nadie es libre. O sea, tú puedes pensar que tú eres libre, pero no lo eres, porque hay gente que no tiene esa libertad. Esa libertad puede ser de pensamiento o de acción, etc. Y desde luego la represión existe para, digamos, criminalizar esto. Y ya contextualizando, digamos, dentro de mis experiencias, pues yo he participado en 3 asociaciones en los últimos 15 años. Una sería Neoquino, que sería la propia, que es de participación y vídeo y televisión. Entonces me dediqué, bueno, a partir del 98 hasta el 2012 me dediqué a hacer pues medios de comunicación piratas y autopublicación, etcétera, por internet, etcétera. Y desde luego yo estuve 2 o 3 años haciendo pequeñas emisoras de televisión con programas de contenidos y no sabía que era ilegal. O sea, me enteré ya después, al pisar otros canales, etcétera, de que era ilegal. Bueno, con Rogelio López Cuenca, ¿no? Era algo así como algo parecido a arte público, ¿no?, que sería pues entrar dentro de las cadenas de televisión. Y luego me he dado cuenta de que, bueno, aunque tecnológicamente sirva para desmitificar estos medios, para empoderar a la gente que participa en ellos, ¿no?, aunque la palabra empoderar no existía en esa época o no se usaba, pues servía para esto, de alguna manera intervenir y de estar al lado del poder. Es decir, bueno, el poder o el sistema, digamos, tiene sus herramientas y una alternativa es la praxis paralela, es decir, estar justo al lado y tener las mismas oportunidades. Se puede pasar a la política o así, o al poder político. Y bueno, sería una manera, digamos, de estar tranquilo y hacer lo mismo que hacen otros en igualdad de condiciones, aunque con muchos menos recursos o totalmente descapitalizado. Otra iniciativa donde he estado es Telenoica, que se hacen proyectos audiovisuales y de mapping últimamente, pero que ha ido cambiando, ¿no?, que es otra escena del audiovisual. Y otra muy interesante se llama latele.cat, es una televisión, digamos, alternativa en Barcelona, que ha estado emitiendo, digamos, de manera paralela durante 10 años y que ahora nos encontramos en un proceso legal. Pues la primera multa fue de 500.001 euros, digamos, y luego ha ido subiendo cada año y estamos pendientes de proceso. Y realmente es una televisión sin ánimo de lucro, lo hacemos sin ningún dinero, algunas fiestas, cafetas y eso, para pagar algunas cuestiones que tenemos, gracias también a otro artista que es Enric Duran, el que llamaban Robin Bank, que de alguna manera dotó de recursos a esta televisión y a otras iniciativas. Y ahora, bueno, justamente es un derecho universal el poder comunicar, ¿no? Y creo que está en los derechos humanos y todo eso, y aún así pues hay un control primero y luego una represión, ¿no? Y ha sido continua, ¿eh? Esta es la segunda sanción, etcétera. Y bueno, resistimos ahí porque creemos en ese derecho y porque creemos que es necesario pasar este tipo de información y creemos que en realidad son las estructuras legales las que no contemplan ese hueco que es un derecho de todos. Y a partir de ahí, pues ya dejo la palabra
a cosas más interesantes. Gracias. Gracias, Dani. Tiene la palabra Wilfredo Prieto. Gracias. Yo quería empezar con un vídeo. Sí. Bueno, me imagino que todos se preguntan por qué puse este vídeo de una publicidad, ¿no? Yo creo que yo tampoco sé. Pero quería un poco enfocar esto en la idea también pedagógica y casi personal, ¿no? Hace un tiempo estuve viviendo en España, casi 9 años en Barcelona, y cuando llegué al inicio me gustaba muchísimo ver publicidad y hacía zapping solo para ver la publicidad, ¿no? Entonces esto era algo que nadie entendía muy bien. Todo el mundo me decía, oye, aquí hacemos zapping al revés para no ver la publicidad, ¿no? Pero vengo de un contexto donde esto no existe, ¿no? Y vengo de Cuba. Es un sistema completamente diferente, por lo tanto yo entraba a extrañarme en cosas completamente cotidianas que nadie se extrañaba, ¿no? Como otra cosa que me llamó muchísimo la atención era casi un desánimo o una negatividad cuando se estudia arte, ¿no? Cuando uno empieza una carrera de arte aquí, ¿no? Y para mí eso era tan extraño así como esto. Yo decía, bueno, para mí es al revés, es como lo contrario. En Cuba casi ser político, que tu hijo salga político, salga economista o banquero, es caer en desgracia, ¿no? Porque no van a tener dinero. Y si sale artista es como, coño, está en lo mejor de la sociedad, ¿no? En lo más sofisticado. Y entonces esto me lo confirmaba un poco el conocer a los artistas aquí, el conocer la institución. Recuerdo también un programa que se llama Españoles por el Mundo, Viajeros por el Mundo, algo así, ¿no? Y se va a Cuba una bailarina y dice, bueno, claro, es que en España siempre me preguntaban, ¿qué haces? Y ella decía, no, soy bailarina. Y decía, bueno, pero ¿tú de qué vives? Y dice, no, de bailo. Venga, pero tu segundo trabajo, ¿no? Esperando que dijera la cafetería, el restaurante, algo así, ¿no? Y que cuando ella llega a La Habana dice, bueno, soy bailarina, le dice, ah, qué bien, pero la segunda pregunta era, ¿contemporánea o clásica, no? Y estos son formas que determinan mucho un origen estructural de una sociedad, de cómo pensar en elementos. Ayer se habló de la utilidad del arte, ¿no? Y casi como que era una pregunta evadida de la utilidad del arte, cuando yo creo que es una de las herramientas más útiles de una sociedad, como puede ser la filosofía, pero a una utilidad realmente en términos de cómo repensar, cómo reestudiar todo nuevamente, ¿no? Cómo tener una visión diferente de cualquier elemento social, de la política, de la educación, ¿no? Ayer disfruté muchísimo, como casi todos, la charla de Luis Kasnitzer hablando de la educación, ¿no? En ese aspecto también tengo otra visión muy particular, ¿no? Digamos, Luis hablaba de cómo poder hacer la historia del arte al revés, cosa que me parecía también realmente muy excitante, ¿no? Desde el punto de vista de tener una mirada diferente hacia y cuestionarnos realmente lo que siempre hemos tratado, ¿no? En nuestro caso, el sistema de enseñanza empieza desde muy joven, a los 11 años. Es un sistema de enseñanza gratuito, pero no solo la educación en sí, sino también el vivir en el lugar donde te vas, en la universidad, en la escuela donde estás, y el comer. O sea, todo eso parte como algo gratis. O sea, que realmente no se vuelve un sacrificio, sino se vuelve una relación de vocación o no. Y casi que una valoración que tengo mucho cuando trabajo con estudiantes o cuando
hablo con compañeros artistas, creo que es mucho más importante que el talento, el interés, ¿no? De cómo hacer una producción. Entonces, cuando se llega a había una imagen, creo que lo puedo hablar muy bien porque estamos en Cuenca y no en Madrid, y no se entendería, pero este caso de las gallinas, ellos realmente tienen, y los gallos, bueno, tienen este movimiento que es como casi un autocontrol de equilibrio, ¿no? Y yo creo que las situaciones sociales, las situaciones que a veces se cuestionan sobre la institución, cómo controlar la institución, cómo controlar todo esto, fenómenos políticos, sociales, económicos que están alrededor de nosotros. Yo creo que hay una idea como la presa y el aliviadero, ¿no? Sabes que una presa tiene que tener un pequeño aliviadero, si no, esta revienta por la presión del agua. Y con un mínimo espacio, esta puede canalizar toda esa presión y no rompe, ¿no? Entonces, muchas veces el fenómeno del arte, que es tan complejo y tiene esta sobreproducción de basura, se canaliza con un solo artista o se puede canalizar con una sola obra muy bien hecha, ¿no? Yo estaba pensando también ayer cómo este evento que viene a hacer unas reflexiones tan sólidas sobre la enseñanza, sobre el propio arte, sobre la relación de nuestra profesión en todo el medio, ¿no? Social, y cómo lo estaba inaugurando un alcalde que estaba patrocinando este evento y al mismo tiempo estaba patrocinando el evento de Ai Weiwei, ¿no? Y, o sea, algo que me parece extremadamente contradictorio, ¿no? Pero bueno, es lógico cómo estamos conviviendo en un espacio donde todo cabe. Yo creo que el tiempo va pasando la cuenta, ¿no? ¿Cómo es que se llama el artista este de los tiburones? El Damien Hirst, ¿no? Fíjate cómo la historia ya va pasando la cuenta, ¿no? Y ya cómo va desapareciendo. Creo que es lo mismo que va a pasar en estos fenómenos. Ahora incluso está sucediendo, se está poniendo de moda el efecto Ai Weiwei y muchísimos artistas lo están utilizando en una capacidad básicamente de coqueteo con el mercado o una capacidad de coqueteo con los medios de información. Y entonces esto contradice una responsabilidad ética, una responsabilidad con uno mismo que debe tener el artista. O sea, el artista tiene un poder, el artista tiene una licencia de pasar límites y fronteras que no lo puede hacer una persona común, digamos. Uno pretende ahora borrar la cebra, ¿no?, de pasar en la calle, y lo puede justificar y puede negociar con instituciones hasta lograrlo hacer. Una persona común no lo puede hacer. O sea, tenemos unos márgenes permitidos que podemos utilizar realmente a nuestro favor. Entonces yo creo que ese equilibrio o ese autoequilibrio que podemos activar desde el punto de vista personal o desde el punto de vista cultural viene también a oxigenar y a reflejar esto que está pasando. Por tanto, volviendo un poco atrás con la idea de la educación, la universidad se convierte casi en una especie de paisaje, o los profesores se convierten en una herramienta, el decano se convierte en una herramienta, ¿no? Yo creo que los estudiantes son los que tienen un protagonismo, que al final yo creo mucho en una pedagogía horizontal, no creo tanto en esa relación de alumno-profesor, sino más bien de ese paisaje donde tú tienes la posibilidad de autodescubrirte gracias a una ayuda muy mínima que te puede dar un profesor. Muchas veces incluso una universidad es una persona, y yo creo que es lo brillante que puede pasar, ¿no? Como puede ser un amigo realmente, puede ser un profesor de verdad, ¿no? Y eso puede cambiar realmente el ritmo de todo, como un pequeño chip, ¿no? Y entonces, pensándolo, cómo ha cambiado las formas de lectura del arte, ¿no? Cómo estaríamos leyendo si estuviésemos en el Renacimiento, como si estuviéramos frente a un museo mirando una obra y estaríamos quizás necesitando horas para entender el difuminado, para entender por qué está pasando esto y haciendo unas lecturas en el lugar. Como hoy en día el lenguaje ha cambiado y nosotros casi como que con un segundo nos basta para absorber toda esa información que se encuentra en una obra, ¿no? Y después llegamos a casa y la descompactamos y empezamos a reflexionar sobre ella y a entender. Y esto se vuelve más bien como
modo de vida, ¿no? O sea, por eso me gustaba mucho la idea del foro se llamaba Vivir y Resistir, ¿no? Entonces, yo lo veo más bien como vivir y disfrutar, porque al final se vuelve una carrera que tú estás en función de ella, como una felicidad. O sea, que yo no lo veo tanto como una dependencia de instituciones, como una dependencia del mercado, ni como una dependencia de la prensa, sino como una autosatisfacción contigo mismo, una capacidad de entender lo que estás recibiendo y de transmitir tus experiencias a los demás, ¿no? Y por lo tanto, casi que es una profesión que uno mismo autopagaríamos por hacerla, ¿no? Más que por estar luchando de cómo insertarnos en una institución. Y bueno, nada, me parecía que esto que todo puede ser un elemento autorregulador. O sea, para mí no es alarmante todo ese caos del 1% con todo el dinero o de la institución haciendo lo que quiera. No me preocupa, porque toda esa mega producción de malas obras, como el ejemplo que puse, creo que desaparecen y se saldan con una muy buena producción que se puede dar en un solo artista, que puede salir aquí en Cuenca, ¿no? Y que puede realmente modificar el pensamiento social o un pensamiento cultural, ¿no? Eso es un poquito todo. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues 11:30, vamos ahí justillos, pero más o menos en time. Entonces nos vamos subiendo ya a la Fundación Ya de Mandadera para iniciar el trabajo de grupos, ¿vale? Sí, a de Mandadera y a Fundación Antonio Pérez. Los 10 minutos exactos, ¿no? ¿Sí? Yo de Mandadera, por favor. Pues bien, en general todo bien. Muy bien, muy interesante tu reflexión. Ya las 3 primeras... 100%. Bien, ¿no?